bendiga en esta mañana. Es un gusto poder estar. Teníamos ahí un compromiso de hace un tiempito de visitarlos. Siempre los veo por lo que ustedes están haciendo en Facebook. Así que bueno, cada tanto los sigo, cada tanto los escucho y realmente sabía desde el principio cómo estaban trabajando y el desarrollo de la iglesia, y la verdad que es un gusto poder estar. Bueno, para todos aquellos que encuentren un parecido entre José y yo, con la voz, con gesto y eso, él me copió a mí, porque yo soy mayor. Entonces, él es mi clon, no yo el clon de él. Bueno, estoy con mi esposa Virginia, con dos de nuestros 4 hijos, Tomás y Mateo. Tenemos otro más chiquito, Matías, que se quedó allá en Ipso, y nuestra hija mayor, que nos ha hecho abuelo hace unos meses, está el 9 de julio junto con su esposo. Así que bueno, también reciban los saludos de ella. Amén. Bien, yo quiero compartir brevemente, primero saludar a todos los papás, desearles un muy feliz día, que Dios les bendiga y también les dé todo lo necesario para poder seguir guiando a las familias. Y yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, hay un principio fundamental que nos une como comunidad de fe, y es indudablemente la unidad. La unidad que es a veces tan difícil de lograr, pero que es parte de lo que debería ser la característica de nuestra comunidad de fe. Indudablemente que vivimos en un mundo donde los conflictos, las diferencias, toda clase de desavenencia abundan, y en este mundo que abunda tanto las diferencias de opinión y sobre todo la división, justamente la iglesia debería levantarse allí como un faro de fortaleza con respecto a este principio, que es el principio de la unidad. Y cuando nosotros miramos las Escrituras, justamente una de las cosas que va a enfatizar no solo Jesús, sino todas las Escrituras, es justamente este principio de unidad. Ahora, hay algunos aspectos básicos que estoy seguro que los conocen, pero quisiera poder repasarlos junto con ustedes con respecto a esto. Y lo primero que hemos podido ver en nuestra experiencia de años, y sobre todo en la Biblia, es que la unidad se va a dar básicamente en la diversidad. Cuando nosotros entendemos parte de este principio, que no somos todos iguales, que no tenemos todos la misma formación, que no venimos del mismo sector social, que no tenemos las mismas experiencias de vida, que todos tenemos algún tipo de característica única, ya sea por nuestra raza, ya sea por nuestros antepasados, ya sea por distintas cosas. Todos tenemos características que nos van a hacer únicos, indudablemente. De hecho que Dios ha sido muy creativo, simplemente con 2 ojos, una nariz y una boca. Nos ha hecho a todos caras distintas. Cuando nosotros miramos a lo que nos rodean, pueden ser parecidos, pero iguales no hay nada. Y cuando nosotros vemos esto, justamente la unidad no significa uniformidad. Uniformidad es cuando 2 cosas tienen la misma característica, son iguales, coincidentes, idénticos, son parejos. Sin embargo, la armonía se va a dar indudablemente en la diversidad. En primer libro de los Corintios, justamente capítulo 12, versículos 4 al 7, yo quiero leer desde la Nueva Traducción Viviente. Justamente el apóstol Pablo va a hablar aquí de los dones espirituales. Y la Nueva Traducción Viviente lo va a definir así: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos.
hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero Él es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. La diversidad que aquí el apóstol Pablo va a hablar es para que se pueda potenciar. Justamente cada uno, por más que tenga un don similar al del otro, ya sea de la prédica, la adoración, el servicio, el hablar en lengua, lo que sea, todos podemos tener el don, pero la característica que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es diferente a la del otro. La forma de hacer las cosas es diferente. Ahora, ¿cuál es una de las cosas que más desunión provoca dentro de cualquier grupo, no solamente de la iglesia? Es cuando queremos que el otro haga las cosas idénticas a como yo las hago, que piense las cosas a como yo las pienso, y esto termina produciendo justamente la división. Ahora, aquí dice justamente que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros una gracia totalmente distinta a la del otro con el mismo nombre del don. O sea, podemos tener el mismo don, pero la forma en que lo vamos a llevar adelante, la forma en que nosotros lo vamos a desarrollar, va a ser probablemente diferente a la del otro. Y acá está la riqueza justamente de la unidad, en que cada uno pueda potenciar en el otro el don que Dios le ha regalado. Cuando nosotros podemos entender esto, entonces es muy bueno poder entender que justamente la riqueza del plan divino de Dios tiene que ver con la diversidad. Ahora, ¿a qué nos ayuda esto? Primero, a que podamos practicar justamente la aceptación. Cuando nosotros vemos que el otro tiene algo diferente a nosotros y que puede potenciar lo nuestro, una de las primeras cosas que va a aparecer es la aceptación y el respeto, lo cual va a hacer que nosotros podamos demostrar justamente madurez espiritual. Cuando nosotros podemos distinguir en el otro un don que es similar al nuestro, pero que tiene características únicas, esto puede potenciar lo que Dios ha puesto en nosotros. Por otro lado, Jesús mismo es el que manda para que la iglesia pueda tener este principio de unidad. Y cuando vamos al libro de Juan, capítulo 17, y versículos 20 al 24, Jesús va a hacer aquí una tremenda oración, y vuelvo a leer en la misma versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mi nombre por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. No sé si han prestado atención la cantidad de veces que en esta oración va a aparecer que sean uno. O sea, justamente Jesús mismo va a decir: y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen como los unos a los otros. Después nos vamos a meter en el tema del amor, que es interesante. Pero la oración que va a aparecer aquí en el versículo 20 va a decir: no solamente te pido por estos, sino también te pido por todos los que van a creer en el mensaje que ellos prediquen. Justamente una de las características que Jesús va a hablar aquí es que la unidad que tenían él y el Padre, que todo el tiempo Jesús la va a desarrollar y la va a contar, va a decir: yo lo que voy a hacer a él, eso hago. Él y yo somos uno.
Y en esta oración justamente va a enfatizar otra vez esto. Y va a decir, de la misma manera en que nosotros somos uno, yo te pido por ellos, para que ellos puedan ser unos. Aquí lo voy a repetir por lo menos 4 o 5 veces. Entonces vemos como primera medida que en la diversidad puede estar la unidad. Esto es indudable, puede estar. Somos distintos pero podemos ser unidos. Pero también Jesús va a tener aquí no solamente una oración, sino un mandato en que podamos ser uno. Y uno de los aspectos que más obstaculiza justamente el tema de la unidad es el egoísmo. No sé si lo conocen. No sé si lo han podido experimentar con algún familiar, algún amigo, el egoísmo. ¿Qué es lo que hace el egoísmo? Primero, que va a poner los intereses propios por sobre los intereses del grupo. Cuando la persona persigue la autosatisfacción en cualquier orden de la vida, no hay chances de que se pueda lograr la unidad. Y el egoísmo está a flor de piel. No es algo que uno tiene que andar buscándolo mucho en uno para que aflore. El egoísmo es algo que está a flor de piel, ¿sí? Frente a algo que yo tengo que decidir, bueno, pienso primero por mí. Frente a algo que tengo que agarrar, pienso primero por mí. Frente a algo que tengo que planear, primero están mis intereses. Por eso no hay nada más divertido en cierto sentido, que estar en una reunión de consorcio. No sé si han estado en una reunión de consorcio, donde se despedazan, porque cada uno persigue su propio interés. Y el egoísmo termina siendo un destructor de la unidad tan eficiente que los mejores proyectos que puede haber y que ha habido en la vida muchas veces se terminan diluyendo por el simple hecho del egoísmo. Les cuento brevemente. En nuestra ciudad está es la perla del centro este de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de 9 de julio, y hace humildemente, se parece a donde se hacen los mejores salamines. Bueno, en nuestra ciudad, es una ciudad como toda ciudad agropecuaria, agroganadera, una ciudad muy pujante. Ahora, hace años atrás, se hace un proyecto de la Universidad Nacional de La Plata para poder llevar una sede a 9 de julio. Estaba todo el proyecto armado, todo el proyecto terminado. Es como lo cuenta alguien que estuvo trabajando justamente en el proyecto. Pero cuando van a cerrar todo el contrato para que la universidad ponga una sede el 9 de julio, alguien que había trabajado en el proyecto pide que el nombre de él aparezca en una placa. Entonces le dijeron, mirá, no trabajaste vos solo, trabajaron varios en esto, era un político. Entonces empezó una discusión y ya empezaron a meter cuestiones que no tenían nada que ver con el proyecto de la universidad, pero en el fondo él quería que apareciera su nombre en una placa o algo similar. El resultado de todo esto, se las hago cortita, es que otro grupo político interviene en el proyecto y terminan llevando el proyecto que era para 9 de julio, lo terminan instalando en junio. Y se termina instalando la facultad en junio. ¿Qué afloró acá? Afloró el egoísmo. El objetivo no era que nuestra ciudad tuviese una sede de la Universidad de La Plata, sino que en algún aspecto se reconociera lo que él había hecho. Cuando pensamos de esta manera y no vemos mucho más allá de nuestras necesidades, esto indudablemente nos va a llevar a dos cosas. En primer lugar, nos va a llevar a competir. El egoísmo nos hace competir. Y lo segundo que el egoísmo hace a través de la competencia es crear conflictos. El egoísmo termina creando conflictos. El apóstol Pablo le va a escribir en el capítulo 2 a los romanos y les va a decir, en el capítulo 12, versículo 3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es,
sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y el apóstol aquí explica sencillamente que si pensamos con sensatez y humildad, podremos estimar a los demás como iguales o mejores a nosotros mismos. Y esto va a traer beneficio muy grande para los que nos rodean, los que están cerca nuestro. Por eso dice, hay otra versión que habla de que piense de sí mismo con cordura. O sea, la sensatez bien aplicada. Por eso, el egoísmo no es un buen amigo para que la unidad se pueda desarrollar. La importancia de la comunión fraternal es esencial para poder mantener la unidad. La palabra comunión significa un vínculo de propósito en común y devoción que une a los cristianos entre sí y con Cristo. Al reunirnos regularmente para orar, adorar, servir, estudiar, esto hace que nos recuerde que somos una parte pequeña de un cuerpo mucho más grande que tiene que ver con el reino. Ahora, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando se sucede la llegada del Espíritu Santo, capítulo 2, versículos 42, 43, creo que es por allí, dice que después que el apóstol Pedro predica este tremendo sermón, había 4 cosas que la iglesia hacía. Oraban juntos, comían juntos. ¿Qué otra cosa más dice? ¿Alguien lo tiene ahí al texto? Hechos 2, 42. Estaban en comunión. Comunión. ¿Y qué más? Compartían todo. ¿Qué 4 cosas va a decir allí en el versículo 42? ¿Alguien lo puede leer? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Sí. en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas que ellos mantenían, o que por lo menos arrancaron haciendo, pero lo interesante es los versículos siguientes, y dice que allí Dios podía moverse y hacía ¿qué? Milagros, maravillas. Y a veces cuando yo pienso en la iglesia del siglo XXI, digo, ¿cuántas iglesias pueden mostrar esta característica que aparece allí en Hechos 2.42? ¿Cuántas iglesias pueden mostrar que pueden tener una libertad para compartir, que realmente tienen objetivos en común, para que Dios realmente pueda moverse en una forma como Él quiere moverse? ¿Será que por ahí la iglesia del siglo XXI es un poco más como el punto anterior? ¿Un poco más egoísta? ¿Por esto no hay tanto mover de Dios? Porque en realidad no es que Dios no quiere moverse, no es que Dios no quiere hacer, no es que Dios no quiere cambiar a las personas, cambiar las ciudades, cambiar las realidades, sino que hay muchos elementos que llevan a que Dios no pueda justamente manifestarse. La oración que Jesús va a hacer justamente en el libro de Juan es que ellos puedan demostrar que son uno como vos y yo somos uno. Y no solamente que lo vivieran ellos, sino que lo vivieran todos aquellos que van a creer por el mensaje de ellos. Ahora, cuando miramos este texto del libro de Hechos, debemos entender justamente, y era lo que ellos tenían muy presente, es que cada uno de ellos era importante y valioso, porque todos valían el mismo precio. Simplemente Dios regaló diferentes dones, pero el precio es el mismo. Todos fuimos comprados por el mismo precio. Cuando uno entiende que el otro no vale más que uno, que el otro tiene dones diferentes, que tiene forma de hacer las cosas diferentes, pero que vale lo mismo, entonces la unidad es mucho más posible de alcanzar. Y quiero ir cerrando este tiempo
durante mucho tiempo yo me cuestioné, yo soy nacido y criado en la iglesia, probablemente hayamos nacido en algún rincón de alguna iglesia, y hemos visto muchas veces cómo el enemigo usa las personalidades para destruir iglesias. Entonces, ¿dónde puede estar parte de este secreto? Yo quiero invitarles a ir a Colosenses capítulo 3 y leer algunos versículos. Yo lo voy a leer, de las dos versiones, de la Valera del 60 y de la Nueva Traducción. Y dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15: vestidos pues, esta es la versión que más conocemos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. Hasta ahí nomás. Dice la Nueva Traducción: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Cuando miramos este capítulo, justamente Pablo va a hablar de que tenemos que morir para el mundo y ser hechos una nueva creación. Pero cuando llegamos aquí al versículo 12, hay algo que él va a hablar y es en imperativo, que nosotros tenemos que vestirnos de este tipo de cosas. Cuando miramos las primeras cosas de las cuales tenemos que vestirnos, es como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si cualquiera de nosotros logramos tener justamente estas características, somos cristianos recibidos. Porque da tanta cantidad de cosas allí que realmente seríamos un cristiano ejemplar. Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Diríamos, este es un cristiano realmente ejemplar. Ahora, tanto aquí en Colosenses como en la carta de Pablo a los Efesios, va a parecer que está en nosotros la responsabilidad de vestirnos. No dice que Dios nos va a vestir de estas cosas. Cuando nosotros vamos al capítulo 4 de Efesios, va a decir allí: despójense del viejo hombre que está viciado, vístanse del nuevo que está hecho conforme a la imagen de Dios. O sea, el compromiso de hacer esas cosas está en nosotros. Al final del capítulo 4 de Efesios dice: y quítense de vosotros todo enojo, amargura, enojo, todo eso, ¿no es cierto? Ira, maledicencia. Pero la decisión de poder vestirnos y desvestirnos de estas cosas está en nosotros, la decisión. O sea, Dios no viene a hacer eso en nosotros, es algo que nosotros tenemos que decidir de hacer. Y esto me llamó la atención porque durante mucho tiempo, yo mismo, lo he escuchado mucho, pero yo mismo ponía la excusa: yo soy así porque Dios no me cambió. Yo tengo este carácter porque Dios no me cambió. Yo reacciono y digo lo que digo porque Dios no me cambió. Sin embargo, el apóstol Pablo, no solamente en estas dos cartas, sino en alguna otra más, nos va a poner a nosotros la responsabilidad de que nosotros tenemos que tomar la decisión del cambio de vida, y lo que nosotros no podemos hacer, eso es lo que Dios hace en nosotros, porque nuestra carne no tiene toda la fuerza para lograr los cambios. Pero la decisión de desvestirnos de la vieja vida y vestirnos de la nueva, justamente va a ser nuestra. Ahora, versículos 12 y versículos 13 va a decir una serie de cuestiones que durante algún tiempo yo me he
me he cuestionado, ¿cómo las puedo lograr? Porque el primer versículo, el versículo 12, sería un versículo que es aplicado a la vida personal. Pero el versículo 13 justamente es una de las cosas que atenta contra la unidad. ¿Por qué? Porque vamos a dar 3 o 4 características. Allí el apóstol Pablo va a decir, sopórtense, perdónense, si alguno tiene queja, o sea, si algo se le molestó del otro, perdónense así como Cristo los perdonó. Y hasta acá, yo venía bastante bien. Durante años vine bastante bien. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay hermanos difíciles de soportar, difíciles de comprender, difíciles de trabajar. Por lo menos allá en la perla del centro de la provincia pasa, no sé. Bien, pero el punto es que yo hasta acá me encontré siempre con el problema de que no puedo soportar a todo el mundo. Es más, no quiero soportar a todo el mundo. Tampoco quiero perdonar a todo el mundo, porque hay gente que lo hace una vez y lo hace otra vez y lo hace otra vez. Y no quiero eso. Pero el problema se me suscitó cuando llego al versículo 14. Porque el versículo 14 dice que a todo esto, dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, cuando yo me pongo a investigar un poquito más sobre la terminología que Pablo va a usar acá, el amor del que Pablo está hablando aquí no tiene que ver con un amor que sea la respuesta a un estímulo. Nosotros reaccionamos con amor a diferentes estímulos. A la belleza, ¿sí? Por eso seguimos enamorados después de 32 años. Está bien ahí, ¿no? No mire más. Pueden mirar a sus esposas. Claro, y viceversa, ¿no? Y viceversa. Nosotros tenemos respuesta del amor hacia la belleza, decía. Tenemos respuesta, amamos a personas que son muy virtuosas. Por ejemplo, ¿por qué hay tantas personas que aman a Messi? Porque una persona muy... porque es muy habilidoso, porque es muy capaz, porque supuestamente él solo trajo la tercera, bueno, toda esta cosa, ¿no? ¿Por qué algunos aman el arte? ¿No? Se deslumbran con el arte, con cosas, con esculturas, con pintura. ¿Por qué las personas reaccionan por estímulo? El amor está estimulado para que pueda reaccionar. Pero el amor del que Pablo está hablando aquí no tiene que ver con un amor que sea un estímulo. Acá Pablo está hablando del amor que es una decisión. Entonces es muy diferente que yo decida amar a pesar de, a que yo esté esperando algo para poder responder con el amor. Y la con lo que Pablo aquí nos está diciendo, tiene que ver con el amor que Dios nos dio, porque dice que nos amó con amor eterno, por lo tanto nos prolongó su misericordia. El mismo amor que está hablando aquí el apóstol Pablo, de que el amor es una decisión y no la respuesta a un estímulo, tiene que ver con ese mismo amor que Dios hizo por nosotros. Cuando yo me encuentro con esto, me encontré con un problema, de que entonces yo no tengo o no tendría que amar a las personas por lo que las personas puedan hacer o darme, sino porque yo decido amar a las personas a pesar de lo que las personas me puedan dar, favorecer o hacerme sentir bien. Cuando encuentro este texto y encuentro este resultado de este texto, digo, entonces acá sí es posible poder tener unidad. Porque si mi amor no tiene que ver con lo que el otro haga a favor mío o no, lo que el otro me favorezca o no, entonces es posible que yo pueda amar. Y cuando estaba buscando ejemplos, lo primero que me vino a la mente fue cuando nosotros fuimos padres por primera vez.
Nuestra hija, que tiene 25 años, había nacido y en los poquitos días yo la estaba mirando y digo, ¿cómo puede ser que este ser humanito me provoque tanto amor? Si no ha hecho nada para que yo le demuestre amor. No me dice gracias papá porque me compraron pañales. No me dice gracias papá porque me diste la mamá. No me dice gracias papá porque me trabajar. Sin embargo, desde antes que naciese, nosotros ya la amamos. Y a nosotros también. No solamente a ella. Claro, por ejemplo están acá. A nosotros también. Entonces, de antemano, nosotros amamos a nuestros hijos y no por lo que ellos nos ven. ¿Quién de las mamás que están acá presentes aman a los hijos por todo lo que los hijos les demuestran? Han decidido amar. Y ese amor es incondicional. Lo que Pablo acá está tratando de explicarnos es que es posible que nosotros tengamos un amor entrañable, que nosotros tengamos una paciencia sobrenatural, que nosotros podamos perdonar con facilidad, que nosotros podamos estar cerca de aquellos que aún no nos quieren, cuando de antemano nosotros decidimos amar sin esperar una respuesta. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, vivimos con una vida mucho más liberada. Porque nosotros no estamos esperando nada para poder reaccionar, sino que de la misma manera que hemos recibido ese amor del Padre, ese mismo amor se refleja. Y esto tiene que ver con la madurez espiritual. No es más maduro quien más dones demuestre o quien más dones desarrolle, sino quien puede aplicar más veces este versículo 14. Entonces, va a terminar, o quiero ir terminando con esto, el versículo 15, parece que el apóstol Pablo quiere rematar todavía estas ideas. Y dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Cuando encuentro esto en el versículo 14, me lleva entonces a buscar un poquito más en el versículo 15, y la palabra en el original, que tiene que ver con la palabra gobierne, o sea, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, la palabra en original tiene que ver con la palabra arbitrar. La palabra arbitrar, esta es la palabra que significa la palabra gobierne en el original. Entonces, cuando uno reemplaza allí la palabra gobierne por la palabra arbitrar, dice, y la paz de Dios arbitre en vuestros corazones. Y allá cambia totalmente el sentido, no solo de la oración, sino del resultado. ¿Por qué? Porque si la paz de Dios, esa paz que es parte del fruto del Espíritu, arbitra en nuestro corazón frente a una decisión, entonces es mucho más posible lograr lo que venimos conversando, la unidad. Si esa paz puede arbitrar, si yo de antemano puedo amar, si puedo despojarme del egoísmo, si puedo entender que justamente el otro va a ser distinto a mí, indudablemente, y es necesario que así sea, porque así Dios muestra todo el abanico de dones que hay. Si además de esto entendemos que Dios, que Jesús lo puso como un mandato y oró por esto para que nosotros lo disfrutemos y para que otros también puedan disfrutarlo, entonces va a suceder algo que es muy interesante. La unidad es un regalo que nosotros debemos cultivar. Es responsabilidad nuestra. En un mundo que está dividido y fragmentado, nosotros los cristianos estamos llamados justamente a ser agentes de unidad y reconciliación. Y si hay algo que puede convencer al mundo que el Evangelio es realmente
un poder transformador, será entonces viendo a la iglesia que viva una verdadera unidad en el mundo. ¿Podemos orar? Yo quisiera que oremos, pero a modo de repaso, por eso les dije al principio que seguramente ustedes conocen todo esto de sobra, pero que nos podría ayudar un repaso. Cuando nosotros podemos entender, por lo menos, estos principios, hay muchos más, ¿no? Cuando podemos entender estos 5 principios simplemente, que, por un lado, somos diferentes, y gloria a Dios. Que no tenemos la opción de intentar la unidad, sino que esto fue la oración de Jesús y un martirio. Que cuando nosotros podemos darnos cuenta que lo único que va a provocar nuestro egoísmo es romper cualquier posibilidad de unidad. Que el hecho de que el otro tenga una mejor idea que la mía, no es que la mía no sirve, simplemente que para el bien común es mejor que se lleve a cabo el que mejor idea tenga, el que lo pueda resolver de una manera mucho más práctica. Que cuando nosotros podemos entender que no es que yo voy a amar al otro por el estímulo que me da, no, probablemente no voy a tener ninguna gana, pero sí voy a poder amarlo cuando tomo la decisión de antemano. Y la paz de Dios, arbitrándolo cada vez que tengo que tomar una decisión. Algo que yo trato de hacer, no lo logro siempre, pero trato de hacer es, cuando no sé cómo resolver una situación, me tomo un tiempo más. No estoy obligado a dar una respuesta, ni siquiera tomar una decisión. Y dejármelo pensar unos días más, dejármelo orar, dejármelo meditar un tiempo más. Y esto hace que muchas veces el vínculo de paz realmente pueda ser una realidad. Señor, queremos agradecerte en esta mañana, porque hay muchas cosas que sería lindo no solo que aprendamos, sino que las pongamos en práctica. Si hay algo que puede mostrar a los demás que nosotros somos una comunidad distinta, que nosotros podemos vivir de una forma diferente, es a través de justamente la unidad. Es algo tan difícil de alcanzar, pero cuando sacamos esas pequeñas cosas que no nos permiten, cuando borramos de nosotros cosas que no nos ayudan, cuando intentamos crecer y madurar, justamente lo que vos nos enseñás, Señor, es mucho más posible. Es mucho más posible que personas que nos rodean no salgan lastimados, que personas que nos rodean les dé placer y gusto trabajar junto a nosotros, que aquellos que están cerca nuestros puedan sentir que también les damos la oportunidad y que no siempre nuestras ideas o lo que queremos nosotros va a prevalecer. Señor, cuando entendemos que todos estamos enfocados en el mismo objetivo, que el reino de los cielos pueda ser establecido, que pueda ser propagado, que pueda ser predicado, cuando entendemos estas cosas, es mucho más posible fortalecer los principios de unidad. Te damos gracias en esta mañana por tu misericordia sobre nosotros, porque indudablemente que con muchas decisiones y actitudes que hemos tenido, deberíamos haber sido consumidos, pero no lo has hecho. Has tenido misericordia, como así has tenido misericordia de otros. Te damos muchas gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.